Muy buenos días. Nueva mañana, preciosa mañana acá en la ciudad de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, República Argentina, transmitiendo Tiempo de Bendecir, bajo el auspicio de la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa Pamela Sevilla de Muñoz. La iglesia está ubicada en calle España 914, en el barrio Palumbo de la ciudad de Godoy Cruz. Y estamos siguiendo un tema, el Evangelio en tiempo de conflicto. Vamos con una nueva entrega, el escrito que tenemos para el día de hoy. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a los hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ti contigo, no solo en la cárcel, sino también en la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Lucas 22, 38, 34. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí introduce Jesús este tema del zarandeo de los santos. En la época de Cristo, los que trabajaban con el trigo tamizaban el grano antes de meterlo en sacos. A paradas echaban el trigo en un cajón cuadrado cubierto de una malla y luego daban vuelta el cajón y lo agitaban violentamente. La tierra y los residuos caían a través de la malla hasta que quedaban solamente los granos de trigo. En este versículo, zarandear significa sacudir, separar, ser conmovido por la agitación de pruebas repentinas. Jesús se sirvió de esta analogía para decirle a Pedro: Satanás piensa que tú no eres más que tierra y residuos, que cuando te ponga en el tamiz y te sacuda vas a caer al suelo. Pero lo importante de este relato es su final. Pedro fue llamado nuevamente y respondió al llamado. Siempre es importante nuestras respuestas una vez pasada la prueba. ¿A quién le gustaría ser zarandeado? Creo que a nadie nos gusta que nos zarandeen. Y más en el sentido de este que le dice el Señor Jesús a Pedro, ¿no? Que antes que cante el gallo lo va a negar 3 veces. Y que fue lo que sucedió realmente. Y en una de las veces que lo negó, bueno, hasta casi lo insultó. Realmente fue una prueba muy difícil para el apóstol Pedro tener que enfrentar esa situación. Pero no es difícil de comprender lo que estaba pasando. Imagínense usted que los discípulos venían siguiendo al maestro casi protegidos de un montón de cosas, y todas las peleas, las luchas espirituales caían sobre Jesús prácticamente. Es más, cuando Jesús ora en Getsemaní, vamos a recordar este episodio, Jesús ora en Getsemaní y se encuentra con una respuesta de Dios en una oración. Jesús le pide al Padre si es posible no pasar por el trago que se le venía, ese trago amargo que era la cruz. Y el Padre le dice que no. A mí me queda como que fue una oración no contestada, que Dios le dijo que no. No es que no le contestó, le dijo que no. Había algo más alto que hacer, que tenía que ver con el propósito eterno que Dios tiene con la humanidad. Y no solo eso, sino con
el conquistar y vencer la muerte. Que ese era el final, ese era el propósito final de esta obra redentora de Jesucristo. Y cuando digo redentora, estoy hablando de que Él pagó un precio de redención. La redención tiene que ver con eso. O sea, alguien que paga por mis culpas, alguien que paga por mis delitos y me consigue la libertad. Eso es lo que hizo Jesús. O sea que en el momento que Pedro lo niega a Jesús, era un momento muy difícil, pero muy difícil. Había que enfrentar a toda la turba que venía enviada por el Sanedrín, y había que enfrentar también a los romanos, que no era poca cosa. Entonces es entendible el temor que se genera en Pedro, y que Jesús lo advierte. Le dice: me va a negar 3 veces, Pedro. Es el mismo Pedro que no mucho tiempo antes había recibido de parte de Dios la revelación de que Jesús era el Cristo. Y en ese mismo diálogo, fíjese usted que cuando él reconoce que Jesús era el Cristo, Pedro se encuentra con otra realidad. Cuando Jesús dice que él tiene que ir y padecer, Pedro le dice: no, Señor, no vayas, quédate con nosotros. Y apártate de mí, Satanás, porque eres tropiezo. Al mismo Pedro, que acababa de decir que él era el Cristo y que le había sido revelado por el Padre, y que Jesús le dice: nadie te pudo haber revelado esto si no es el Padre. Ese mismo Pedro, en su debilidad, es utilizado por el enemigo para decir las palabras que no tenía que decir, que no fuera a la cruz, que se quedara con ellos. Es una guerra permanente espiritual, tremenda. Anoche Pastor Pablo predicaba desde el libro de Números algo similar a todo esto que estamos hablando ahora. Cuando viene esa prueba, cuando viene esa lucha, cuando viene ese zarandeo. Ahora Jesús le promete algo a Pedro. Es para que no le faltara la fe. Y sucede algo maravilloso cuando Jesús resucita. Él resucita y el primer encuentro lo tiene con las mujeres. Esta es otra cosa importantísima que sucede en la historia de Jesús, la manera que Jesús reivindicaba a las mujeres de ese tiempo. Porque no se olviden el tiempo que estaba Jesús, donde la mujer prácticamente no era considerada, no era escuchada. Y es a ellas a que le da el mensaje de su resurrección. Es a ellas que le dice que vaya donde estaban los discípulos y les avisaran que él había resucitado. Y entre esos estaba Pedro. Y tuvo su duda Pedro. Salían con Juan, pero con la duda de la resurrección. Porque no era poca cosa poder entender que el que había muerto estaba vivo. No era poca cosa. Y dicho por las mujeres, para peor. En ese machismo de esa época, imagínense cómo le reveló esto a las mujeres y no a nosotros. Me imagino yo, nosotros apóstoles. ¿Cuántas veces sucede esto en nuestro diario andar? Que el Señor trae una revelación de algo, un mensaje, a veces hasta de un niño. Yo tuve un episodio en Rosario muy fuerte con una nenita de la escuela dominical, que Dios me habló fuertemente a través de ella. Y me hizo ver y reflexionar en un montón de cosas. Algún día le voy a contar el episodio. Pero Dios me habló a través de esa nena. ¿Sabe cuántos años tenía? 4 años. Pero el Señor utilizó esa niñita
para hacerme reflexionar en un montón de cosas en las cuales estaba equivocado en ese momento. Lo difícil para nosotros, los seres humanos, es reconocer que nos equivocamos. Porque fíjese que en el episodio de esa noche donde Jesús es arrestado, hay otro personaje, que es Judas, el Iscariote. Judas era un político y siempre estuvo esperando que Jesús se manifestara como el político que él esperaba que debía ser el Mesías, aquel que iba a venir, ¿no es cierto?, y arrasar con el imperio romano. Eso era verdaderamente lo que estaba esperando Judas, con una visión sesgada de lo que era el Mesías. Y actuó en consecuencia. Fue a los sacerdotes con esa intención, recibir pago por eso. Y después, cuando se da cuenta que había entregado a un inocente, tiene remordimiento y sale a devolver las monedas. Las monedas se las arrojan por la cara. Con esas mismas monedas, como no eran monedas santas, porque habían sido utilizadas para un crimen, los sacerdotes no podían usarlas nuevamente en el templo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Compran un campito, y ese campito es el mismo lugar donde se termina ahorcando Judas. Ahora, dos personajes. Pedro, que lo niega a Jesús, lo niega muy feo. Hay una donde lo niega muy feo. Y Judas, que también se da cuenta que se había equivocado. Ahora, ¿cuál fue la actitud de uno y la actitud del otro? Pedro lloró amargamente y se dio cuenta, arrepentido realmente, se dio cuenta que se había cumplido aquello que el Señor le había dicho y que él no había estado a la altura de las circunstancias de lo que había prometido. Judas tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Ahí está la diferencia, la gran diferencia. Remordimiento no es arrepentimiento. Yo puedo darme cuenta que actué mal y no cambiar de actitud. Me quedo en el remordimiento nada más. Pero sigo en la mía. ¿Qué tendría que haber hecho Judas en una actitud de arrepentimiento? Ir con las monedas y decirle, Jesús, perdóname, me equivoqué, te traicioné. Este es el pago que me dieron por traicionarte. Me arrepiento. Cosa que no hizo. No pudo hacerlo. Más, hay una cuestión teológica ahí que es otro tema. Pero hay una realidad en nuestras vidas, porque todo esto lo tenemos que llevar a nuestras vidas, a lo que vivimos a diario. ¿Cuántas propuestas tenemos de parte de Dios? Donde debemos tomar decisiones. Siempre hay una decisión que tomar. Siempre hay una decisión que tomar. Entonces, en esa decisión, nosotros tenemos que evaluar. Que a los discípulos les piden al Señor que les aumente la fe. ¿Estamos hablando de que nos aumente la fe? No, por supuesto que no. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Que tenían que perdonar a su hermano 70 veces 7. El aumento de fe estaba relacionado con la capacidad de perdón. Y está relacionado con la capacidad de perdón. Siempre el Señor nos confronta con la realidad de quién somos. Nosotros estamos muy preocupados en lo que hacemos. Y muchas veces
buscamos el reconocimiento. ¿Está mal buscar reconocimiento? No, no está mal. Pero cuando ese reconocimiento se transforma, ¿no es cierto?, en lo importante, seguramente el ego va a ser inflado y errores vamos a cometer. Un pastor conocido estaba en un conflicto de si ordenaba diáconos o no en la iglesia, porque había descubierto tristemente que hermanos que eran servidores, que estaban siempre al servicio de la gente, amorosos, que estaban siempre ocupados, ¿no es cierto?, en la obra. Entonces él los veía como potencialmente personas que podían hasta pastorear a esa gente. Entonces daba el primer paso. Bueno, vamos a ordenarlos como un diácono. ¿Un diácono qué es? Es un pastor a prueba. Alguien que está siendo probado. Y me comentaba él la terrible desilusión que me estoy llevando, que en vez de ungir diáconos parece que estuviera ungiendo diablóconos. Con este vocablo me lo dijo. ¿Por qué? Porque las personas cuando consiguen muchas veces el reconocimiento de lo que supuestamente ellos hayan estado haciendo, es como que el ego se infla y me siento con la capacidad de una autoridad, ¿no es cierto?, mal usada. Y terminan golpeando y maltratando a la gente que antes cuidaban y protegían y defendían y enseñaban. Entonces ahí sale a la luz verdaderamente otro sentimiento. ¿Estoy por el Señor o estoy por el reconocimiento? ¿Lo hago por amor o porque me reconozcan? Porque yo me lo merezco. La bendita meritocracia que tanto daño hace. Nosotros nacimos pecadores. Lo heredamos. Usted y yo no elegimos ser pecadores, nacimos pecadores. Heredamos la muerte. La traemos impresa en nuestros genes. La genética nos demuestra que los signos de la muerte están en todos los seres humanos de la tierra. ¿Por causa de qué? Del pecado de la primera humanidad. Esa muerte pasó a todos los hombres. Por eso era necesario la redención del Cristo, en una muerte y resurrección venciendo la muerte. Y Jesús lo hizo como hombre, para mostrar que un hombre lleno del Espíritu Santo puede vencer y alcanzar la victoria de la vida. Ese es el gran mensaje del Evangelio. Y nosotros lo queremos llevar a todo reconocimiento y ser reconocidos acá en la tierra. Mire, lo importante es ser famoso en el cielo. Que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque la cosa no termina acá en un reconocimiento. No se quede con esa actitud, porque después se va a sentir frustrado. Porque viene el zarandeo, como le pasó a Pedro, como le pasó a Judas. Y hay unos que los pasan y otros que no. Pedro lloró amargamente, se arrepintió, se dio cuenta que se había equivocado. Pero fíjense, el Señor le había prometido a Pedro y le había cambiado el nombre. Él se llamaba Simón y le puso Pedro porque era la roca. La palabra Pedro es roca. Alguien en quien se puede confiar.
Y cuando se encuentra nuevamente con el Señor le pregunta por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y la última respuesta de Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En las 3 oportunidades le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mi cordero, apacienta mis ovejas. Alimenta a tus hermanos. ¿De qué? De su amor, nutrirlos de tu amor. Nutrirlos del amor que yo estoy volcando sobre vos. Por eso es tan importante el amar y dejarse amar. No puedo dar lo que no tengo. Nunca puedo dejar de amar a mi hermano. Porque en cuanto lo dejo de amar, entro en el otro mensaje que me quiere vender este mundo. En aborrecer. En maltratar. Y el único que quiere que maltrate a mi hermano es el homicida de nuestras almas. Porque él quiere que seamos homicidas. Que aborrezcamos. Que le neguemos la oportunidad al otro. Si es posible hacerlo desaparecer como un bicho. Ese es el mensaje que se está instalando en el mundo entero en este momento. Hay que hacer desaparecer al que piensa distinto. Ese es el mensaje del infierno. Quien quiera seguirlo es dueño de seguirlo. Cada uno es dueño de su vida. Pero a nosotros no nos puede pasar eso como hijos de Dios. En esta comunidad preciosa que estamos, portadores de esperanza. Portar esperanza tiene que ver con esto. Que en el otro se genere el anhelo, el deseo de seguir viviendo y de seguir sirviendo por amor. Que tiene su recompensa, por supuesto que tiene una recompensa, porque el Señor no es deudor de nadie. Pero no busque la recompensa, busque el servicio, busque el amar, busque el dar, la oportunidad de servir, ser instrumento para que otro llegue al conocimiento del Señor. El otro es importante, el prójimo. Es tiempo de bendecir. Vamos a seguir con este tema, unos mensajes más, el Evangelio en tiempo de conflicto. Y recuerde, este domingo en la Iglesia Portadores de Esperanza no tenemos el culto en la mañana porque está la convención en el Estadio Polimeni, así que el culto se va a realizar en el Estadio Polimeni en la reunión de todas las demás iglesias de la red apostólica, así que nos encontramos ahí el día domingo a las 18 horas en el Estadio Polimeni. Una bendición y acuérdese, hay que amar y dejarse amar. Tiempo de bendecir.